invito a que abran conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Y hoy vamos a ver los versículos 31 al 34. Gloria a Dios. Lucas 18, versículos 31 al 34. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Lucas 18, 31 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Gloria a Dios. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: la voluntad de Dios se cumplirá. Digan conmigo: la voluntad de Dios se cumplirá. Hermanos, en estos versículos vemos que Jesús está entrando en la recta final de su carrera terrenal. Ya está llegando al punto del tope de la montaña, está a punto de ir a la cruz. Y como vamos a ver la siguiente semana, Él está muy cerca de Jericó, que está a solo unas millas de Jerusalén. Él ya está pero muy cerquita. Los restos de los capítulos que nos tocan son lo que Jesús, sus enseñanzas y todo lo que ocurre cuando ya está en Jerusalén. Pero ya está a distancia de Jerusalén, entrando a la recta final de su carrera terrenal. Y Jesús está a punto de subir a Jerusalén, pero antes de subir, toma a los 12 discípulos privadamente y les habla acerca de algo con tanta seguridad. Digan conmigo: tanta seguridad. Lo que Jesús les va a decir a ellos, lo dice con tanta seguridad, no porque alguien se lo dijo y por eso lo está diciendo, no porque Él tiene una sensación de que algo se aproxima, de algo malo que va a venir y siente decir estas cosas. No. Él lo dice con tanta seguridad porque ya había sido escrito. ¿Okay? Jesús habla y recalca palabras que el Antiguo Testamento ya habían dicho. Jesús, mis hermanos, habla con tanta certeza, habla de que la palabra se cumplirá en base a que ya había sido escrito. Y hoy, mis hermanos, vamos a entender que pase lo que pase, venga lo que venga en este mundo, en esta vida, en nuestra vida personal, veamos a Dios o no veamos a Dios, déjame decirte que la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Dios siempre está en control, Él es soberano y nadie puede derrotar o cambiar o evitar de que suceda lo que Él ya ha dicho va a suceder. Si está escrito, se cumplirá. Digan conmigo: si está escrito, se cumplirá. El mensaje de hoy lo he dividido en 3 partes. Veamos la primera, punto número 1. Digan conmigo: la palabra de Dios se cumplirá. La palabra de Dios se cumplirá. Y miren lo que dice el versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán, digan conmigo, todas las cosas escritas, digan conmigo, escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Hermanos, la hora del cumplimiento de las cosas escritas por los profetas había llegado. ¡Qué tremendo! Habían unos profetas que habían escrito acerca de la crucifixión de Jesucristo hace 800 años.
1000 años antes de la crucifixión y 800 años después, 1000 años después, la hora había llegado. La palabra de Dios se cumple y se va a cumplir al tiempo del Señor. Pero de que se cumple, mis hermanos. Y Jesús afirmó que pasaría tal y como fue escrito. ¿Qué pasajes o porciones del Antiguo Testamento tenía Jesucristo en mente cuando Él dijo, se está a punto de cumplir todas las escrituras escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué profecías, qué profetas, qué libros tenía en mente Jesucristo cuando Él dijo que se está a punto de escribir, de realizar? No lo sé, mis hermanos. ¿Qué versículos, qué profecías acerca de ello tenía en mente? No lo sé. Él no los menciona. Pero quiero que veamos algunas que están allí. Que veamos algunas porciones que habla del rechazo y el sufrimiento y la crucifixión de Jesús desde el Antiguo Testamento. Recordemos que ahorita estamos leyendo Lucas, pero en el tiempo de Jesucristo, Lucas, los evangelios, el Nuevo Testamento no existía. Lo que existía era el Antiguo Testamento, lo cual ya había sido completado, ya había sido escrito, y Jesús se basa en eso. Entonces quiero que veamos algunas porciones, profecías, secciones del Antiguo Testamento que hablan específicamente, detalladamente de la crucifixión de Jesucristo. Y hay muchos, pero vamos a ver unos ejemplos. Vayan conmigo a Salmos capítulo 22. Y hoy vamos a ver muchos pasajes. Salmos capítulo 22. Dije que el punto número 1 era la palabra de Dios se cumplirá. Y veamos cómo estas palabras del Antiguo Testamento con mucha antigüedad se cumplieron tal y como habían sido escritos. Salmos 22, 16. Cuando lo tengan, digan amén. Aquí encontramos una profecía acerca de la crucifixión de Jesucristo, específicamente la crucifixión. Dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado a cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Noten en estos versículos que acabamos de leer, encontramos detalles de la crucifixión de Jesucristo. Solo en este salmo y en estos versículos que acabamos de leer, vemos el detalle de sus manos y sus pies. Traspasaron, horadaron mis manos y mis pies. Aquí vemos el detalle, mis hermanos, los más mínimos detalles de la crucifixión siendo revelados muchos años antes de que Jesucristo fuera a la cruz. Vemos el detalle aquí que las manos y los pies de Jesús iban a ser traspasados, y así fue. Detalladamente, exactamente como fue dicho, así fue. Y nos dice también que los perros lo rodearon. Este término de perros se usaba en el Antiguo Testamento para describir a los gentiles. Entonces aquí dice que los gentiles lo iban a rodear y iban a ser los gentiles los que lo iban a traspasar. Miren lo que dice el versículo 16, porque perros, los gentiles, me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo traspasó? Los perros, que dijimos son los ¿quién? Los gentiles. ¿Y quiénes fueron los que traspasaron, los que crucificaron a Jesucristo? Los gentiles, los romanos. Entonces vemos aquí detalles muy específicos. Iba a ser traspasados sus manos, sus pies. Iban a ser los gentiles los que lo iban a realizar. Vemos también el cumplimiento
en este salmo, cuando unas personas, Cristo Jesús estando ya en la cruz, ellos jugaron suertes para ver quién se iba a quedar con sus vestiduras. Y vemos que así pasó. Jesucristo estaba desnudo en la cruz porque lo desnudaron, lo avergonzaron completamente, lo dejaron completamente desnudo e hicieron suertes con sus vestiduras tal y como había sido escrito. Hermanos, ¿quién puede dar con tan precisión esos detalles? ¿Quién? Y que se cumpla así después. No puede, el hombre no lo puede hacer. El hombre no puede dar con detalle estas cosas. Esto es revelación directa de Dios a través de los profetas que lo escribieron, y por eso Cristo dijo: la hora ha llegado de que se cumpla todo lo que los profetas han escrito acerca del Hijo del Hombre. La palabra de Dios se va a cumplir, mis hermanos. Veamos otro ejemplo. Vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo 21, 23. Aquí vemos otro ejemplo de la crucifixión de Jesucristo. Cuando lo tengan, digan amén. Miren lo que dice Deuteronomio 21, 23. Dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo ¿qué? Día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te dé por heredad. Hermanos, esto es muy extraño porque en muchos otros pasajes vemos que los judíos, cuando ellos iban a pasar juicio a alguien, ellos no los colgaban en un madero, los apedreaban. Esa era la forma de juzgar a alguien. Sin embargo, aquí en este pasaje en Deuteronomio vemos a alguien específico colgado que iba a ser enterrado ese mismo día y que iba a ser maldecido por Dios. Vemos algo con tanta precisión, exactitud, detalle acerca de la persona y obra de Jesucristo, que Él sí fue colgado, Él sí fue maldito por ti y por mí. Y Él lo hizo por amor. Vayan conmigo a Gálatas 3:13, veamos esto. Gálatas 3:13. ¿Quién vive? Cristo vive. Cristo vive. Gálatas 3:13, miren lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué dice? Maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y cómo pasó la crucifixión? Cristo Jesús no fue colgado en algo metal, sino fue colgado sobre un árbol, sobre un madero, tal y como había sido escrito. Y Él no quedó allí hasta el siguiente día, sino que ese mismo día lo bajaron y lo enterraron. La palabra se cumple precisamente como fue escrito. Ese es el punto al cual quiero llegar con estos ejemplos. La palabra de Dios se cumplirá. Van conmigo a Salmos 22:1. No solo nos dice en qué iba a ser colgado, en que iba a ser enterrado el mismo día, que le iban a traspasar las manos, los pies, sino Salmos 22:1 incluso nos dice lo que Él iba a decir en la cruz. Con exactitud nos dice las Escrituras acerca del evento de la crucifixión. Salmos 22:1 dice así: Dios mío, ¿por qué me has ¿qué? Desamparado? Y no dijo Jesucristo eso en la cruz. Jesucristo, estando en la cruz, fue rechazado por el Padre, porque Él, siendo santo, siendo justo, se hizo pecado por
nosotros. Entonces nos dice también algunas palabras las cuales Él iba a decir. Veamos otro ejemplo. Vayan conmigo a Salmos 34. Salmos 34, 20. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. Dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será ¿qué? Quebrantado. Hermanos, ¿saben que los romanos cuando crucificaban a alguien, cuando ya llegaba el atardecer, ya estaba oscureciendo, si la persona en la cruz aún no había muerto, agarraban como un hammer, un martillo, y quebraban las piernas, les daban fuerte y quebraban las piernas para que esa persona muriera más rápido. Noten que Jesucristo estaba en la cruz. Si Él al atardecer, al anochecer, todavía estaba vivo, eso le iban a hacer para que Él muriera. Pero la palabra nos dice que a las 3 de la tarde Cristo vio arriba, dio su último suspiro y entregó su alma al Señor. Entonces cuando llegaron, no era necesario quebrarle las piernas porque Él ya había muerto. Entonces la palabra nos dice que ningún hueso de Él iba a ser quebrantado. Vean qué detalles nos da la palabra. ¿Cuántas profecías cumplió Cristo Jesús al caminar y subir sobre esa cruz? Cientos, miles. El Señor es bueno. El Señor cumple su palabra. Y ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo todo esto. Uno dice, ok, interesante, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Que ahorita vamos a llegar ahí. Éxodo 12, veamos una profecía más acerca de los huesos. Éxodo 12, 46. Miren cómo se comía la Pascua, el cordero que iba a ser inmolado para la Pascua. ¿Lo tienen? Éxodo 12:46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis, ¿qué? Hueso suyo. Ningún hueso de Jesucristo podría ser quebrado. ¿Saben por qué? Porque Él iba a ser el cordero que iba a ser dado para nosotros, en la cual ningún hueso podría ser quebrado. Entonces vemos el cumplimiento de todos estos detalles y vemos que la palabra de Dios se cumplirá. Por lo tanto, tú y yo tenemos que guiar nuestras vidas, dirigir nuestras vidas, vivir en la palabra de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 3 al 4. 1 Corintios 3, 15, 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las ¿qué? A las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las ¿qué? A las Escrituras. Las Escrituras, el Señor se va a basar sobre las Escrituras. Por lo tanto, tú y yo tenemos que ser hogares bíblicos, iglesias bíblicas, personas que viven en la Biblia, que se dirigen por la Biblia, que aman la Biblia, estudian las Escrituras, porque el Señor siempre regresa a las Escrituras. ¿Cuántas veces Cristo dijo, acaso no han leído? Escrito está, escrito está, escrito está. Muchos quieren ser espirituales sin la Biblia. Muchos quieren predicar sin la Biblia. Muchos quieren edificar sin la Biblia. ¿Cómo puedes hacer eso si la Escritura es la base de todo? Cristo Jesús mismo se paró en la fundación de lo que ya había sido escrito. Tenemos que ser bíblicos.
tenemos que ser personas de las Escrituras. Amén. Tenemos que creer en la palabra, vivir en la palabra. Si Jesús basó su vida, vivió su vida para cumplir las Escrituras, ¿cuánto más tú y yo tenemos que estar y vivir en las Escrituras? Hermanos, podríamos ver muchas más profecías. De estos 4 ejemplos que vimos solo son una muestra de las muchas profecías que encontramos en las Escrituras. Pero vemos que el punto es que Dios cumple su palabra hasta el más mínimo detalle, todo a su tiempo. Todo este libro se cumplirá, mis hermanos. 66 libros, todo esto se cumplirá. Jesucristo dijo en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, noten lo que dijo Jesucristo, ni habló de sus palabras ni de las letras, sino dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo Jesús dijo, no solo los párrafos de la palabra son importantes, no solo las palabras ni las letras, sino las tildes de las letras son importantísimos y todo será cumplido. La palabra de Dios es importante. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Cuántas veces, repito y digo, Jesús regresó a la palabra y dijo, escrito está, escrito está? El salmista en Salmo 119, 89 dijo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre permanece tu palabra, oh Jehová, en los cielos. Vayan conmigo a Isaías 40. La importancia de tú y yo vivir y basar nuestra vida bajo el manual que el Señor nos ha dado, que es la palabra. Insensato es, necio es, desobediente es aquel que quiere vivir de otra manera. Aquí está la vida, aquí está el poder de Dios. Isaías 48. ¿Qué dice? Sécase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Todo pasará. De hecho, las epístolas de Pedro nos dicen que el mundo se va a quemar, todo será quemado, pero la palabra de Dios permanecerá. Este libro, mis hermanos, es importantísimo para tu vida. Es lo más importante para tu vida. Métete en la palabra. Regresa a la palabra. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Pedro 1:25. Les dije que hoy íbamos a ver varios pasajes. Primera de Pedro 1:25. Vemos que Pedro recalca las mismas palabras de el profeta Isaías. Primera de Pedro 1:25 dice, comencemos del 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso en el siguiente capítulo Él nos manda a desear como niños recién nacidos la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumplirá, gloria a Dios. Entonces, viendo, mis hermanos, que para el Señor la palabra, lo que está escrito, es la fundación, que Cristo Jesús mismo, cuando Él vino, Él siendo el Dios encarnado, no hizo lo que Él quería hacer, sino Él hizo lo que ya estaba escrito. Él mismo vivió una vida bíblica, vivió en las Escrituras, vivió su vida conforme lo que está escrito. Cuánto más tú y yo deberíamos de estar en la palabra y vivir la palabra.
Basar toda nuestra vida en la palabra, creer en todo lo que aquí dice. Viendo que esta palabra, mis hermanos, si todo lo que en ella está escrito se cumplirá, vimos que se cumplió hasta los detalles más mínimos. Mi vida debería estar arraigada en ella. Mi vida debería estar en la palabra, moldeada por la palabra, guiada por la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, que lumbrera mi camino. Es porque veo que la palabra se cumplió tal y como fue escrito. Es por eso que yo puedo confiar en ella, porque se ha cumplido, me ha enseñado que como fue dicho, así sucedió. Por lo tanto, yo puedo creer en este libro, basar toda mi vida en este libro, porque se cumple, es cierto. Y el Señor lo ha comprobado una y otra vez. Por eso puedo creerlo y vivirlo. Y por eso lo puedo predicar con toda certeza. Porque no es una mentira. El Señor es bueno, el Señor es fiel. No hay nada más verdadero que lo que está aquí escrito. Es la palabra misma de Dios y sucederá. Por lo tanto, iglesia, métete en la palabra, iglesia. Jóvenes, métanse en la palabra. Matrimonios, métanse en la palabra. Hermanos, métanse en la palabra, porque se cumplirá. Amén. Punto número 2. ¿Qué podemos aprender de este pasaje en Lucas 18? Punto número 2. Digan conmigo: el plan de Dios se cumplirá. El plan de Dios se cumplirá. Hermanos, todo lo que ha sucedido en la historia, todo lo que ha sucedido en la historia mundial, en la historia pasada, y todo lo que tú y yo estamos viviendo actualmente, aquí, hoy, en el año 2024, todo esto es el desarrollo del plan de Dios. Nada pasa por casualidad. El pájaro no cae del árbol si no es la voluntad del Señor. El Señor tiene todo bajo control. Pase lo que pase en este mundo, tan feo como se ponga este mundo, tan feo que el caos que haya en el mundo, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa, Dios sigue en control. El plan de Dios no se puede frustrar. El enemigo no puede frustrar el plan de Dios. De hecho, el enemigo está cumpliendo con los planes y propósitos del Señor. El Señor es soberano. A Él nada le toma por sorpresa. Él lo sabe todo. Él nos pide a confiar en Él, creer en Él. Nada puede frustrar los planes de Dios, mis hermanos. Miren con qué certeza y con qué detalle habla el Señor. Versículos 32 al 33. Jesús dijo: pues seré entregado a los gentiles y seré escarnecido y afrentado y escupido. También seré azotado y me matarán, pero al tercer día resucitaré. Y no pasó todo así. Así pasó, tal y como fue escrito, como fue dicho. Jesús, mis hermanos, dijo cómo iba a suceder y así pasó, y nada iba a impedirlo. Nada iba a impedirlo. ¿Por qué? Porque ya fue escrito. Nada iba a frustrar lo que estaba a punto de acontecer. Solo nos toca a nosotros confiar. Los discípulos ahí, escuchando estas palabras, te puedes imaginar la persona que has visto realizar estos milagros, que ha resucitado a los muertos, que ha hecho esto, lo otro, ahora te está diciendo todo lo que le va a pasar. ¿Cómo creen que se sintieron los discípulos? ¿Verdad? Confusos. No entendieron, como vamos a ver. Quizás pensaron al escuchar esto, quizás perdieron la esperanza.
se sintieron deprimidos, comenzaron a dudar, dijeron, ¿what? ¿Cómo va a pasar esto? En el mundo que vivimos, iglesia, a veces la vida que estamos pasando ahorita, actualmente, muchas veces podemos perder la esperanza como los discípulos. Podemos ponernos tristes como los discípulos. En otras ocasiones se pusieron tristes. Y quizás podemos llegar a dudar de Dios por lo que estamos viendo o viviendo. Los discípulos dudaron de Dios al verlo a Él ser crucificado. Les entró temor, huyeron. Pensaron que estaba muerto. Ellos no creyeron que iba a resucitar. Perdieron toda esperanza, se les olvidó todo lo que Cristo había dicho. Y eso nos pasa cuando estamos viendo algo malo pasar delante de nuestros ojos. No, decimos, ¿dónde está Dios? Decimos, Dios está sobrando. Decimos, qué chiste hay seguir caminando con Dios. Sí, vemos todo lo que está pasando. Pero tenemos que entender que aún las cosas malas, como le pasó a Cristo, las cosas tan injustas como le pasó a Cristo, estaban cumpliendo el plan de Dios. Amén. Todo lo que tú pasas está cumpliendo el plan de Dios. Y esa es nuestra esperanza en medio de la tormenta, que Dios está obrando. Y que Él está obrando para nuestro bien. Que Él tiene un plan y un propósito con todo lo que está haciendo. Miren lo que dice Hechos 2:23. El Señor es bueno. Y aún en los momentos más tristes, el plan de Dios se cumplirá. Gloria a Dios. Por lo tanto, hay razón por qué adorar, exaltar, saltar, venir a la iglesia, levantar nuestras manos. Porque sabemos que aunque todo esto malo me está pasando, algo se está cumpliendo y hay un plan y un propósito. Hechos 2:23. Miren lo que dijo Pedro. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios. Los planes de Dios no pueden ser frustrados. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, pero ya había sido determinado bajo el consejo y el anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios. Todo lo que tú estás pasando, el Señor ya lo sabía. Todo lo que las luchas, las pruebas, las aflicciones, tribulaciones que estás pasando, el Señor ya las sabía. Sigue caminando con el Señor, sigue confiando en el Señor. Hechos 4:27. Hechos 4:27 al 28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes, ¿qué? Determinado que sucediera. Nada va a frustrar los planes de Dios. Aleluya. Lo que Él ha determinado, así va a ser, pase lo que pase. Él lo va a llegar a cumplir. Las puertas que el Señor abre, nadie las puede cerrar, y las que Él cierra, nadie las puede abrir. Se va a cumplir el plan de Dios. Así que, ¿qué hay que hacer, iglesia? Mientras pasamos caos nacional, mientras pasamos caos en nuestro hogar por veces, aunque estamos pasando por tribulaciones y aflicciones, ¿qué debemos hacer? Recordarnos de esta palabra y decir: lo que está pasando, lo que está por venir, no va a frustrar los planes del Señor. Vamos a perseverar, vamos a caminar, vamos a continuar, porque el Señor está con nosotros.
Por lo tanto, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no pierdas tu adoración, porque Dios tiene un plan y un propósito con todo lo que Él hace. Por lo tanto, confía en Dios, iglesia. No por lo que vemos, no por lo que sentimos, sino por lo que Él ha determinado y ha dicho. Amén. Amén. Aleluya. Y último punto, punto número 3. Digan conmigo, la comprensión de Dios se cumplirá. La comprensión de Dios se cumplirá. Ahora voy a referir a los discípulos que no estaban entendiendo. Lucas 18:34. Miren lo que dice. Cuando Jesús les dijo que Él iba a ser entregado, afrentado, escupido, azotado, lo iban a matar, iba a resucitar, ellos, ¿qué dice? Nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Pero ellos nada comprendían de estas cosas. ¿Saben, mis hermanos, que esta no era la primera vez que Jesucristo le había dicho a sus discípulos esta información? En el Evangelio de Lucas, esta es la 7ª vez que Jesús les dice, les revela lo que Él va a pasar, y todas las 7 veces ellos no entendieron. No entendían. No podían comprender. Y déjame decirte que uno dice, ¿en qué forma no entendían? ¿Será que Jesús estaba hablando en otro lenguaje que ellos literalmente no entendían lo que Él estaba diciendo? No, ellos estaban escuchando lo que Él decía. Y comprendían la oración, el punto, lo que Él estaba diciendo. Pero entonces, ¿dónde estaba la falta de conexión? La falta de conexión estaba en que ellos tenían la mirada puesta en lo terrenal. La falta de comprensión y conexión a lo que el Señor estaba diciendo era que ellos tenían la mirada no puesta en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. Ellos tenían una visión del reino de Dios meramente terrenal, así como el resto de Israel. Israel quería el Mesías, ¿para qué? Liberación de Roma, liberación nacional, independencia nacional, y que el Mesías reinara aquí en la tierra y que todo estuviese bien. Todos querían eso. Pero vimos que Cristo Jesús vino a hacer algo antes de eso. Vino a darnos un nuevo corazón, nuevos deseos, su espíritu. El Señor había llegado para otra cosa primero, pero ellos no entendían, no porque Jesús estaba hablando otro lenguaje, sino que el enfoque de ellos estaba en lo terrenal. Uno dice, pastor, ¿por qué dice eso? Vayan conmigo a Marcos 10. Veamos el relato de Marcos de este mismo evento. Marcos 10:33. Miren en dónde estaba la mente de los discípulos al Jesús revelar estas cosas por la 7ª vez, y aún no entendían. Marcos 10:33, ¿lo tienen? Jesús dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y miren luego lo que Jacobo y Juan dicen. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús aquí les está revelando que Él está a punto de morir, ir a hacer esto. Él está hablando del cumplimiento de las escrituras, de muerte
y resurrección en la cruz, del perdón de pecados, y ellos ¿en qué están pensando? En su posición. Señor Dios, ¿sabes qué? Cuando estemos en la gloria, ¿me puedo sentar yo a tu par? El mejor asiento, ¿me lo das a mí, por favor? Tenían la mente totalmente ida, por eso no entendían. Porque tenían la mente puesta en lo terrenal. ¿Por qué es que tú y yo no entendemos la palabra muchas veces? ¿Por qué es que tú y yo no comprendemos y no vivimos lo que el Señor nos manda? Porque tenemos una mente carnal que quiere aferrarse a lo terrenal. Hemos quitado la vista de Cristo y la hemos puesto en la posición, en lo terrenal, en esto, en lo otro. Y por eso no entendemos lo que tenemos que hacer. Estamos aún en la carne. Nos hemos dejado dominar por la carne. Y por eso no podemos entender. La incapacidad para entender se debía a que ellos estaban centrados en las cosas terrenales. Hermanos, el Señor quiere que tú quites la mirada de lo terrenal y que lo comiences a ver a Él. Pero tristemente, porque es que muchos han sido cristianos 5, 10, 20 años y les hablas de la palabra y dicen, oh, I don't know, no sé. Nunca lo han leído, no han entendido. ¿Por qué? Porque sus mentes y sus enfoques, sus prioridad ha estado en lo terrenal. Pero cuando tú buscas a Dios, sabes que a través de las Escrituras lo puedes encontrar. Cristo Jesús dijo, ustedes creen que estas palabras los dan vida, pero ¿qué dijo Cristo? Estas palabras dan testimonio de mí. Les dijo a los fariseos, si en verdad hubieran leído a Moisés y los profetas, hubieran creído en mí. Cuando tú te metes en la palabra, encontrarás y entenderás quién es Cristo Jesús. Aleluya. Tendrás un encuentro con Cristo Jesús. Muchas veces queremos algo sobrenatural aquí en el altar, que descienda el Espíritu y me toque. Pero a Cristo nos está enseñando el camino de llegar a Él es a través de la palabra de Dios. Y cuando estás en esto y luego metes el elemento del Espíritu y de la oración y todo llega y se hace más grande. El Señor es bueno. Pero ¿qué dice la palabra? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que entender lo que el Señor está haciendo. Tenemos que entender los caminos del Señor, vivirlo y ponerlo por obra. Pero lo estás haciendo tú, mi hermano, mi hermana, matrimonios, jóvenes, hogares, niños. Are you getting into the Word of God? Te estás metiendo en la palabra del Señor. Quita la mirada de lo terrenal y enfócate en Cristo Jesús y Él te dará una vida abundante. Él cumplirá los planes y propósitos que Él tiene para ti. Él, mis hermanos, te prosperará. Aleluya. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Se recuerdan el joven rico, el mensaje anterior? Él no estuvo dispuesto a dejar sus riquezas. Pero Pedro dijo, Jesús, pero yo sí lo he dejado todo aquí, ¿y para mí qué hay? ¿Qué le dijo Jesús? Oh Pedro, de cierto os digo. Noten con qué certeza lo dijo Cristo. De cierto os digo. Que el que ha dejado padre, madre, casas, hijos, hijas, todo por mí, dijo, recibirá 100 veces más en el tiempo presente y en el venidero. Es decir, que las bendiciones, cuando tú empiezas a seguir al Señor, no comienzan allá, comienzan aquí. Aleluya. El Señor es bueno. El Señor te quiere bendecir. Busquemos al Señor. Comprendamos al Señor.
esforcémonos, luchemos por entender y conocer a Cristo Jesús. Miren lo que dice Colosenses 3:1. Ya vamos a culminar. Colosenses 3:1. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, si tú realmente estás con Cristo, entonces buscad las cosas de abajo, de la tierra. No. Dice, si en verdad estás en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces vivamos para el Señor, busquemos al Señor, regresemos a poner la mirada en Cristo, sigamos perseverando para conocer más y más del Señor. Los discípulos no entendían porque tenían la mente puesto en las cosas terrenales. Uno dice, pastor, confirma eso, que veamos uno más. Lucas 19:11. Miren lo que ellos dicen en el siguiente capítulo. Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces, el enfoque de ellos era en el reino, en lo terrenal, cuando Cristo quería hacer algo más grande. No te enfoques en lo terrenal y en lo temporal cuando Dios quiere hacer algo mucho más grande en y a través de tu vida. Amén. Entonces ellos, los discípulos, como muchos de nosotros, estamos enfocados en lo terrenal y no en lo espiritual. Dile a la persona que está a tu par, enfócate en lo espiritual, díselo. Focus on the spiritual. Focus on the spiritual. Aleluya. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. El Señor es bueno. El Señor es bueno, amén. Sonrían, el Señor te ama. El Señor te ama. Hermanos, tú nunca vas a entender la voluntad de Dios para tu vida si no ves y te diriges al Cristo resucitado. Dios quiere que tú lo comprendas. Y obviamente había un elemento de que el Señor lo había escondido, pues el pasaje mismo nos dice que y esta palabra les era encubierta. Hay cierta realidad que también tenían que acontecer estas cosas para que ellos por fin entendieran. Pero vemos también del lado humano que ellos tenían el enfoque en lo terrenal. Pero tú y yo ya no tenemos esa excusa que ellos tenían. Ellos vivieron antes de la muerte y resurrección de Cristo y tuvieron que ver esas cosas para luego entender muchas cosas. Tú y yo lo tenemos todo aquí escrito, así que nosotros no tenemos esa excusa para no conocer a Dios, para no comprender a Dios. Así que no hay excusa, iglesia. Y esta es la vida eterna, que me conozcan, dijo Cristo. La vida eterna es para que tú conozcas más y más al Señor. Y cuando lo conoces más y más, no estoy hablando meramente de la mente, sino del corazón, una relación. Cuando tú lo conoces más y más y más, Él se convierte en lo máximo para ti. No deseas ni quieres otra cosa. No deseas ni quieres otra cosa. El Señor es suficiente. El Señor basta. Leamos un pasaje más y con esto concluyo. Esta vez de verdad. Efesios 3:14. Efesios 3:14. Miren cuánto el Señor quiere que tú lo conozcas.
El Señor desea que tú lo conozcas, porque Él ya te conoce a ti. Él sabe cuántos cabellos tú tienes, Él sabe tu último día, todos los días de tu vida están escritos. Él ya lo conoce, pero Él quiere que tú lo conozcas a Él. Y miren cuánto Dios quiere que tú lo conozcas. Efesios 3:14. Cuánto Él quiere que tú lo comprendas. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, digan conmigo, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, digan conmigo, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! El Señor quiere que tú lo conozcas para que sientas y sepas el gran amor con la cual Él te ha amado. Y conforme vas creciendo, as you grow more aware of this love, conforme te haces más, sabes y conoces más este amor, porque el amor del Dios y su plenitud ahí está, pero conforme vas caminando te das cuenta más y más de este amor, y tu vida se transforma más por amor, tu vida es más obediente por amor a Él. Señor es bueno. La voluntad de Dios se cumplirá. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias, Cristo Jesús, por esta palabra.